Muy, pero muy buenos días, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a 365 días íntimos con Dios, un tiempo diario para caminar en la presencia del Señor, escudriñando su palabra con reverencia y dependencia del Espíritu Santo. Damos gracias a Dios por permitirnos este espacio para crecer, ser edificados y formados en Cristo. Así que abramos nuestro corazón porque queremos que hoy Dios hablará a nuestra vida, porque toda la gloria, la honra y la alabanza sea para nuestro Padre Celestial. Amén. Amado Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias porque de nuevo tú nos has dado el don de la vida. Hoy hemos despertado, hemos abierto nuestros ojos para poder contemplar la hermosura de tu gloria. Venimos ante ti con un corazón agradecido. Gracias, papá. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Eres tú, Señor, quien provees de una verdadera vida. Eres tú, bendito y glorioso Dios, quien guía nuestros pasos con sabiduría, Señor. Eres tú quien nos iluminas ese camino para poder hacer y caminar según su voluntad. Padre, yo te pido que seas tú día tras día dándonos ese discernimiento, esa comprensión de tu palabra. Entendemos que ella es viva y eficaz y sabemos que ella es la única que transforma nuestro ser, Señor. Venimos ante ti con un temor santo, reverente, Padre, para poder entender la verdad. Te pido que seas tú glorificándose en medio de nosotros, derrama su gracia y su favor sobre nuestras vidas, dejamos todo miedo, todo temor, toda carga en tus manos, Padre. Todo esto te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, vamos entonces a empezar con las citas de esta mañana. Vamos a tener a Génesis capítulo 28 al capítulo 29 35. Tenemos también Mateo capítulo 9 desde el versículo 18 al 38, Salmo 11 y Proverbios 3 11 y 12. Amén. Así que el Espíritu Santo nos guíe en esta mañana. En nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Familia hermosa y preciosa. Hoy en estos capítulos de Génesis, capítulo 28 y capítulo 29, nos muestran un momento que es decisivo en la vida de Jacob, ¿sí? Jacob no sale de su casa como un héroe de la fe, sino como un hombre que huye de cargas, no, que huye huye de tantos conflictos de su casa, ¿sí? Conflictos familiares, un futuro incierto. Él también está llevando esas cargas y esos errores de su propia familia. Sin embargo, Dios no se manifiesta cuando Jacob ya está firme, sino cuando va en el camino vulnerable y sin nada. Hoy vamos a aprender una verdad que es muy profunda. Dios no espera que todo esté en orden para revelarse. Amén. No espera que esté todo en orden para revelarse. Él se revela para poner orden. Amén. Él se revela para poner orden. Amén. Y eso es lo que nos enseña hoy estos capítulos. Es algo glorioso, porque vemos que hay un Jacob que viene de un gran error que cometió, un engaño, se dejó influenciar y bueno, se alejó aún de su casa. Y vamos a ver todo el contexto de estos capítulos. Vamos a empezar entonces capítulo 28 con Raquelita. Adelante, Raquel. Gracias, maestro. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dicen así. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos.
y te dé la bendición de Abraham y tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob, y de Esaú. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, De además Nabai. de su Nebaiot, Ujú. además de sus otras mujeres. Dios se aparece a Jacob en Betel. Salió pues Jacob a Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviese en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. So, Amén. amén. Muy bien, gloria a Dios. Seguimos ahí con Reinita, por favor, el 29. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Y había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntaba allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y brevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo y su lugar. Y les dijo a Jacob: hermanos míos,
¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, está bien. Y ellos dijeron, bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él les dijo, he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id apacentadlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevamos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Y así se oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana. Corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, ¿por qué tú, mi hermano, Por ser tú mi hermano. por ser tú mi hermano, me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Yo te Yo te serviré serviré siete siete años años por por Raquel, tu Raquel, tu hija hija menor. menor. Y Y Labán Labán respondió, respondió, mejor mejor es es que que te te la la dé dé a a ti ti y y no no que que la la dé dé a a otro otro hombre. hombre. Quédate conmigo. Hasta ahí nomás. Amén. Andresito, versículo 20, por favor. Dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán junto a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo. Y él se llegó a ella y, y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Y dio Labán a Raquel, su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Los hijos de Jacob. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea, y dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, He mirado Jehová, ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo,
y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto llamó su nombre Levi. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Amén. Amén. Qué hermoso esto, qué hermoso. Dios se revela en medio de la incertidumbre. Jacob duerme en el desierto, sin posesiones ni seguridad. Y allí Dios se revela mediante un sueño. Este sueño, 28:12, y soñó ya que una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, y el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de tu padre, de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. La escalera representa la iniciativa divina, ¿ok? Iniciativa divina. Y no es Jacob subiendo a Dios, es Dios descendiendo hacia el hombre. Y aquí nos da a entender que Dios sí reafirma el pacto hecho con Abraham, Isaac, con Abraham e Isaac. Y está mostrando que las promesas no dependen del mérito humano, sino de la fidelidad divina. Amén. ¿Qué estaba pasando con Jacob? ¿Qué fue lo que hizo Jacob? Jacob simplemente obedeció, ¿verdad? Obedeció. ¿Qué fue lo que hizo Esaú? Desobedeció, porque a Esaú le dijeron, no tomes mujeres de otro lugar, ¿cierto? No la tomes. Y desobedeció. Aquí le dijo Isaac, vete a tal tierra y toma una mujer, ¿cierto? Toma una mujer, pero de tal forma, así, así, y de quién debe ser, de cuál parentesco. Obedeció Jacob. Y aquí nos deja una gran enseñanza esto, ¿no? La gran enseñanza es que cuando nosotros somos fieles al Señor, si nosotros somos fieles, pues entonces el Señor también es fiel con nosotros. Aquí podemos ver las bendiciones que trae la obediencia. Y hemos venido tocando ese tema de la obediencia, Amén. tema de la fidelidad. Cuando hay desobediencia hay grandes consecuencias y no solamente esas, y una de esas consecuencias es que nos separamos de la presencia y de los propósitos de Dios. Amén. Nos separamos completamente. ¿Dónde estaba Jacob? ¿En qué lugar estaba Jacob? En medio de un desierto. Y esos desiertos significan momentos, lugares donde Dios se nos revela para ciertos propósitos. Amén. Por eso es que Amén. no siempre las crisis, las aflicciones, las tormentas parecen ser solamente oscuridad, ¿no? Son los mejores lugares para nosotros poder ver la voluntad, poder ver los mismos ojos y el corazón de Dios. ¿Por dónde has pasado tú en algún momento? ¿Estás pasando por un momento bien fuerte, una crisis, un momento de enfermedad, alguna pérdida?
¿Por dónde estás pasando? Que todavía no lo superas. Y solamente entra en oración y dile, Señor, esta crisis por donde tú me has permitido pasar, este gran desierto, ¿por qué es o para qué es? Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres que yo escuche de ti? Quiero escucharte, Señor. Y mira, simplemente Jacob se recostó allí, en medio del desierto, en plena luz del día, ese sol tan tremendo, y allí él durmió. Solamente debemos de entrar en paz y en tranquilidad en esos momentos para que sea el Señor revelándose a nosotros. Amén. Amén. Dios sigue hablándonos en momentos de transición, en momentos de crisis, en momentos de soledad. Y donde parece un lugar común, Dios establece Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Amén. Casa de Dios. Fuerte. No. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra, versículo 18, que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque la luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será qué, será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob levanta un altar y hace un voto. Y aunque su fe aún está en proceso, su corazón comienza a alinearse con el de Dios. El altar marca un antes y un después, ¿sí? Porque siempre los encuentros con Dios siempre dejan una huella, siempre. Y esa piedra, como significa un antes y un después, es un momento de transición entre Dios y tú. ¿Cuál es ese tiempo de transición? ¿Cuál ha sido ese tiempo donde tú has visto o has sentido la presencia de Dios? Es decir, por ejemplo, a mí, ese momento de transición fue la prisión, 7 años. Y puedo ver cómo el Señor está formándome y cómo está fortaleciendo esa fe y poder ver quién era y quién soy ahora y en quién me estoy convirtiendo, gracias a la fe y gracias al llamado que el Señor me hizo. Ahora la pregunta es para ti. ¿Cuál es ese tiempo decisivo para ti? ¿En qué momento estás? ¿Cuál es el proceso? ¿En qué proceso estás espiritualmente en esos momentos bajo la presencia de Dios? Porque es importante saber esto, porque la piedra, esa piedra, aún más dice que Él ungió esa misma piedra, ¿sí? Para mí un momento decisivo y un momento que marcó mi vida fue eso, ese proceso de la prisión. ¿Cuál ha sido el tuyo, Raquel? ¿Cuál fue ese momento tuyo? Dímelo así, claro, sencillo, que marcó esa vida en ti a través de Dios. Bueno, yo me retiré a los 18 años de los caminos del Señor y cuando regresé de nuevo a Él, me reconcilié con Él, pero ya traía a mi hija. Y me marcó porque Dios en su grande misericordia, pues me recibió de nuevo. Ujú. Y ese fue el momento que me marcó más.
Y desde entonces pues no me he apartado del Padre. He Ujú. seguido adelante a pesar de todas las cosas que he tenido que pasar. El Ujú. Señor ha estado conmigo siempre. Siempre, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver es el proceso por el cual el Señor ha permitido que nosotros crezcamos. Porque cuando Dios se revela, nuestra respuesta debe ser adoración, compromiso y una obediencia que sea progresiva. ¿Sí? Amén. Progresiva. Por eso el Señor dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. A Dios no le interesa tú cuánto sabes, cuánto le has servido a una congregación, a una denominación, etcétera, etcétera. No le interesa nada de eso. Le interesa es en qué estilo de vida estás llevando, un estilo de vida en adoración. Estás siendo una persona obediente progresivamente. Estás siendo una persona fiel a sus mandamientos, a su palabra. Pero sobre todo, ¿sabe cuál es el punto más importante? Y lo hablé cada día con Raquelita. Compromiso. Amén. Compromiso con Dios. Porque esto no es un juego. Y la vida espiritual no hay que cogerla de manera emocional, sino con mucha lógica, con mucha razón, con mucha responsabilidad y compromiso. Jacob tenía un gran compromiso con Labán, su suegro, y también era tío, digámoslo de esa forma, porque vieron ahí que prácticamente eran parentesco, era de la misma familia. Rocío, ¿lo viste? Rocío se paralizó. Mildred, ¿estás por ahí, Mildred? Mildred tampoco está. Sí, Sí. estoy. Ah, ok. ¿Verdad qué era lo que pasaba en esos tiempos, Mildred? Esos lazos familiares para poder multiplicarse y fructificarse. No entiendo la pregunta. ¿Cómo que qué pasaba? O sea, ¿por qué pasaba? Porque Dios permitía todo esto. Es que era la única forma que podía propagarse la humanidad. Ujú, El Señor sabía que nosotros íbamos a necesitar eso para que naciese el Mesías, ujú, el que venía a redimirnos. Y por lo tanto, la multiplicación se daba de esa forma. Todos éramos una familia y yo creo que Dios permitió esto para que entendiéramos la unidad de un cuerpo y entendiéramos que todos somos uno en el Señor. ujú. Uno en el Señor. Todo esto era para poder Dios cumplir esa promesa que iba a ser, iban a ser fructíferos y se iban a multiplicar. Hoy en día vemos familias, ¿sí? Que quizás si hay dos personas o quizás dos primos son novios o tienen algún contacto, pues eso que se llama un incesto, ¿verdad que sí, Raquel? ¿Y será Amén. que eso es bien visto ante nuestros propios ojos? ¿Verdad que no? No es No, bien visto ante no. nuestros propios ojos, ¿sí? Pero en ese tiempo sí se podía, era simplemente por los propósitos de Dios. Amén. Dios forma el carácter a través del proceso, versículo 29, versículos 18 y 20. Dice, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Jacob, quien antes engañó, ahora es engañado, porque Mm, Dios usa a Labán y las circunstancias para tratar su carácter.
El amor de Jacob por Raquel y la experiencia con Lea muestran que Dios obra incluso en medio de decisiones humanas imperfectas. Y aquí vemos a Lea, la menos amada, y es la primera en dar descendencia. Sí, es la primera. Y mire cómo siempre he dicho sobre la ley de la retribución. Si nosotros engañamos, vamos a ser engañados. Sí, amén. Si nosotros andamos en honestidad, pues eso vamos a recibir también, ¿cierto? Porque en todo lo que nosotros sembremos, vamos a cosechar según esa siembra. Aquí fue totalmente engañado Jacob. Primero se acostó con quién. Primero ni siquiera él sabía. Le dio a Lea. Y sobre Lea tuvo ¿cuántos hijos? 4. 4 hijos. ¿Sí? Dentro de ellos salió la tribu de Leví, y la tribu de Leví es de donde viene todas las raíces que Los sacerdotales. sacerdotes. Sí, viene la Ujú. parte sacerdotal, viene sobre la tribu de Judá también, que sabemos cuáles son las raíces de la tribu de Judá. Entonces, lo más interesante de este punto es que le dice Jacob: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y volvemos a jugar con el número 7. ¿Qué significa el número 7, Raquel? El número perfecto de Dios. Plenitud, ¿cierto? Plenitud, Plenitud, sí, amén. perfección, ¿sí? Y eso era lo que tenía que realizar este hombre, ¿no? Pagar por su esposa. Y es un proceso donde nosotros entendemos que aún cuando nosotros queremos algo, no es según nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Amén. Amén. Es la voluntad de Dios. ¿Quién era Raquel? ¿De qué aspecto era Raquel? Según la Biblia dice que era de hermoso parecer. De hermoso parecer, ¿cierto? Dice, y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. No era que la primera. No, Lea. Lea es la primera, que es la mayor, y la menor es Raquel. A través de esta historia también, Jacob tiene un último hijo. ¿Cuál fue el último hijo de Jacob? Uno de los menores, Benjamín. ¿Sí recuerdan todo lo que pasó con Benjamín? ¿Cierto que sí? Y siempre los menores van a tener cierto favoritismo con los padres. Y mire que Raquel también tuvo un favoritismo. ¿Con quién? Con el mismo Jacob. Y a Esaú prácticamente lo excluyó, pero porque sabía quién era Jacob. Entonces, familia, lo que el Señor nos habla en esta mañana a través de esta historia simplemente es algo, ¿sí? Es que Dios se revela en el camino. Entendamos siempre eso. No importa el lugar, no importa el proceso, no importa la crisis. El Señor siempre se va a revelar cuando nosotros entregamos nuestro corazón. Él confirma sus promesas y usa los procesos para transformar nuestro carácter y nuestro destino. Amén. Y vamos a seguir Amén. entonces con Mateo. Vámonos para Mateo. Mateo, por favor. Mildred, ¿puedes leer Mateo, por favor? Amén. Deme un segundito que estoy teniendo problemas con el internet, por eso no prendo cámara.
Ok. Aquí voy. Vamos a leer Mateo 9 Del del 18 al 18 38. al 38. Mateo 9 del 18 al 38, en nombre del Padre. Jesús sana en respuesta a la fe. Mientras Jesús decía esas cosas, el líder de una sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él. Mi hija acaba de morir, le dijo, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida, solo con venir y poner tu mano sobre ella. Entonces Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con él. Justo en ese momento, una mujer que hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua se le acercó por detrás, tocó el fleco de la túnica de Jesús porque pensó, si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Jesús se dio vuelta y cuando la vio le dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado, y la mujer quedó sana en ese instante. Cuando Jesús llegó a la casa del oficial, vio una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral. Salgan de aquí, les dijo. La niña no está muerta, solo duerme. Pero la gente se rió de él. Sin embargo, una vez que hicieron salir a todos, Jesús entró y tomó la mano de la niña y ella se puso de pie. La noticia de este milagro corrió por toda la región. Cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron dos hombres ciegos, quienes gritaban, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba y él les preguntó, ¿creen que puedo darle la vista? Sí, Señor, le dijeron los creemos. Entonces él les tocó los ojos y dijo, debido a su fe, así se hará. Entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. Jesús le advirtió severamente, no se lo cuenten a nadie, pero ellos en cambio salieron y hicieron correr su fama por toda la región. Cuando se fueron, un hombre que no podía hablar, poseído por un demonio, fue llevado a Jesús. Entonces Jesús expulsó el demonio y después el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas. Jamás sucedió algo así en Israel, exclamaron. Sin embargo, los fariseos dijeron, puede expulsar demonios porque el príncipe de los demonios le da poder. Ujú. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a la multitud, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídale que envíe más obreros a su campo. Eso Amén. es. Amén. Amén. Qué bonito. ¿Te quedó algo de esta lectura, Mildred? La, la obediencia, la importancia de uno estar en el lugar preciso, en el momento y sobre todo una fe firme para que ocurran los milagros. Amén. Y muchas veces nosotros decimos, el Señor hizo un milagro, hay que dar testimonio, pero el testimonio se da en el tiempo y en el momento del Señor. Muchas veces nos adelantamos a contar lo que el Señor está haciendo en nuestra vida y hay que esperar el tiempo de Él para que sea efectivo y para que las buenas nuevas se rieguen en el momento de Él y no el de nosotros. Siempre nos dicen, hay que dar testimonio de lo que el Señor hace en nuestra vida y es cierto, pero es cuando Él nos los permite. Y eso yo creo que es bien importante, el tener claro, el creer que el Señor sana, que el Señor ve nuestras dolencias, que Él ve nuestras necesidades físicas como mentales y emocionales, pero que tenemos que estar en su tiempo
y que lo importante aquí no es solamente lo que Él hace en nuestra vida, sino el trabajo que tenemos que hacer para lograr la transformación en la vida de otros. Y a veces hasta en los milagros somos egoístas y tenemos que estar pendientes que nosotros estamos aquí para trabajar la cosecha del Padre y hacernos responsables de aquello que Él quiere que hagamos en su campo, no en el de nosotros. Ujú. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Mildred. Aquí sigue nuestro Señor Jesús mostrándonos su corazón, ¿no? Prácticamente es el corazón del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué contemplamos aquí en esos pasajes? Todo ese capítulo 9 vemos a un Jesús cercano, un Jesús sensible al dolor humano, lleno de poder restaurador, porque a eso vino el Señor Jesús, a restaurar lo que estaba perdido, ¿no? Lo que estaba prácticamente, lo que era indigno, ¿no? Y aquí no vemos a un Salvador distante, sino a un Cristo que se detiene, escucha, toca. Lo mejor es que responde a una fe sincera. Mire qué hermosas esas cualidades características del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ese corazón tan bello, la gracia derramada sobre aquellas personas que necesitan de su amor, de su misericordia y compasión, ¿verdad? Desde el versículo 18 al 38 nos muestra que para Jesús no hay caso perdido. ¿Cierto? No hay Ujú. ningún caso perdido, no hay una enfermedad incurable, no hay ninguna situación irreversible y no hay vida sin propósito cuando Él está presente. Amén. Amén. No hay, no hay vida sin propósito cuando Él está presente. Es algo glorioso. La pregunta es, y tengo una pregunta para hacerles, algo glorioso, y es, ¿ustedes también tienen ese mismo corazón que el de Jesús? Cercano, escucha, sensible, porque muchos, como decía aquí nuestro Señor Jesucristo, a la verdad a mí es mucha más los obreros que Son pocos, pocos. ¿Por qué pocos? Porque Jesús simplemente no vino prácticamente no vino por eso a hacer sanidades y sanidades y el creer y derramar su poder y no vino, no vino a eso. Él vino a otro cuento totalmente diferente. Simplemente Jesús dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Dios conocía el corazón de cada persona que hizo esa sanidad. ¿Y empezó por dónde? Empezó por Jairo. Aquí en ese capítulo 39, capítulo 9 empezó aquí con este Jairo. Sí. Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, ya que una mujer enferma de flujo también, mientras iba en el proceso. Mire qué hermoso Jesús. No perdía el tiempo, no perdía el tiempo. El Señor Jesús sabía para qué había venido a este mundo. ¿Para qué? Yendo a casa de Jairo, simplemente por medio de este camino apareció una mujer. ¿Cuántos años llevaba esta mujer padeciendo ese flujo de sangre? 12 años. 12 años. Y solamente por tocar el borde de su manto, mira cómo era la fe de la multitud de personas que le seguían. ¿Cómo era la fe? Porque ella decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Mire, ¿cómo era la fe de esas personas? ¿Y cuántas personas hoy
saben que dónde tienen dónde hay la solución y no lo creen. Creen más en hechiceros, creen más en brujos, creen más en los médicos. No está mal creer en los médicos, ¿cierto? Pero hay enfermedades que no son curables con la medicina general. Simplemente son curables a través de la restauración en el Espíritu, con el Espíritu Santo. Van donde el médico y el médico les dice, venga, pero es que usted está bien, yo no encuentro, pero es que yo estoy enfermo, yo estoy mal, yo estoy esto y lo otro. No, pero es que tú estás bien, los exámenes salen perfectos. ¿Cierto que ha pasado eso o no, Rocío? Sí, sí. Eso ha pasado. Y es porque Sí. el Señor quiere hablarnos de acuerdo a ello, ¿sí? Y Jorge, podemos ver, date cuenta, perdona que te interrumpa, la sí, importancia del número 12 en, en la sanación de esta mujer, porque el número 12 bíblico significa orden divino, gobierno de Dios y autoridad ajá, espiritual. ujú, ujú, Y nos gracias. está enseñando ahí que hay una autoridad tan fuerte del Señor para que se cumpla a través de su Hijo ese milagro. Y nosotros sabemos que donde aparece el 12 Dios está estableciendo orden, autoridad y propósito. Ujú. Gracias por ese dato, Mildred. Por eso se le dice las doce tribus de Israel, los 12, también los 12 discípulos, ¿sí? Y es lo que dice Mildred, autoridad, gobierno. ¿Y qué más? ¿Cuál es la otra? Autoridad, gobierno y qué más? Propósito. Y propósito. Muy bien. Entonces, de acuerdo a esta enseñanza de Jairo, sí, vemos que era un hombre, un padre desesperado completamente, porque no hay, o sea, yo hago lo imposible, hago aún lo imposible por sanar o porque mi hijo, mi hija esté sano, sí. En el camino, la mujer que es sanada del flujo de sangre, y vemos también los dos ciegos que reciben la vista, sí. Estos dos hombres que aún el Señor simplemente escuchó su voz. Mire lo que hizo Jesús, escuchó su voz. Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Pero cuando ellos exclamaron, hijo de David, él entendió que ellos habían escuchado la verdad y que la verdad estaba en ellos. ¿Por qué? Porque aquel que dice hijo de David, y en esos tiempos los judíos estaban esperando al gran Mesías, a ese gran Salvador, y venía de las raíces de David, de la simiente de David. Entonces, por eso ellos decían hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea Ay, hecho. Y los ojos de ellos fueron, ¿qué? Abiertos. ciertos. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, sean ciegos, paralíticos, sean cojos, sean los de flujo de sangre, sea el que sea, todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga que vida Vida eterna. vida eterna. eterna. Los ojos de ellos fueron abiertos, vieron al mismo Dios, porque esos milagros solamente vienen de la fuente divina, no viene del hombre. Amén. Amén. Pero ¿qué les encargó el Señor? Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. ¿Cómo no? ¿Cómo vamos a quedarnos nosotros callados? ¿Verdad? No podemos quedarnos callados porque si el Señor ha obrado de esa forma con nosotros, nos ha hecho unas nuevas criaturas, no hay forma de quedarnos callados. Nuestro espíritu quiere siempre proclamar su nombre a través de lo que ha hecho con nosotros. Amén. Por eso dice la palabra que Dios busca hombres de buen testimonio.
no hombres de gran conocimiento, como lo era Nicodemo, o como eran los escribas, o como eran los fariseos. Amén. Solamente cuando Dios obra en nuestras vidas es algo glorioso. Era tanto esto que mire qué era lo que pasaba en el entorno de Jesús. Decían de él, pero los fariseos decían, el príncipe de los demonios echa fuera ¿qué? Fuera los demonios. Siempre iba a tener ¿qué? Confrontación. Siempre iba a tener como nuestro Señor Jesús tuvo obstáculos en el camino, tuvo personas que lo trataron de lo peor, pero él seguía ¿qué? Haciendo la voluntad del Padre. Obediencia plena. Mucha, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ustedes son obreros del Señor. Amén. Ustedes ya conocieron aquí las cualidades y características de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre cercano, un hombre que escucha, un hombre sensible al dolor de los demás. La pregunta es, tú como hija e hijo de Dios, también tienes esas características. Pensemos en eso. Mira que Jesús no tenía orgullo, no había soberbia en él, no había altivez, solamente humildad, poder divino. Amén. 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 Muy bien, sigamos con Salmo, por favor. Salmo 11. 11, 1 al 7. ¿Salmo qué? 11 del 1 al 7. Muy bien, adelante, Rocío. El refugio del justo. Al Ujú. músico principal, Salmo de David. Jehová, he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Ujú. Sobre los malos haré llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Amén. Qué glorioso es. Sí. Pero ¿cómo empieza este salmo? En Jehová he confiado. En Jehová. Amén. Aún recordemos todo lo que padeció el rey David, ¿no? Por dónde padeció, todo lo que padeció. Persecución de una forma tan increíble, envidias, pero él sabía que había un refugio para él. Y mire lo que dice el versículo 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. ¿Qué está dando a entender aquí David? Que Dios es un Dios de justicia. Un Dios que ama, pero un Dios también que disciplina, corrige. Un Dios que es justo. Y a través de su propia justicia, que es soberana y es divina, porque la esencia de Dios es amor, Él tiene destinado un cielo y un refugio para aquellos justos, para los hijos de Él, y también hay un cáliz, hay un azufre, fuego y viento abrasador, será la porción del cáliz de ellos. Amén. ¿Por qué? Porque cuando el hombre quiere hacer su propia voluntad, pues debe de sufrir sus propias consecuencias.
Amén. Am- Amén. ¿Qué es lo que nos invita aquí el Señor? Confiemos en Él. Conozcamos al Señor. Acerquémonos día tras día a Él. No permitamos que el orgullo, la soberbia, la altivez nos desvíe del camino. Vimos en Esaú eso. Él pagó las consecuencias. Amén. Vimos las consecuencias. Simplemente por tomar malas decisiones y lo peor es que iba a ser una gran injusticia. Quería ya cometer ese gran delito ante Jacob. Así como Caín y Abel, ¿cierto? Caín pagó las consecuencias y Abel fue un hombre justo ante los ojos del Señor. Amén. Entonces, Ujú. Amén. simplemente amemos la justicia, amemos siempre la justicia. Amén. Muy bien, Proverbios y terminamos. 3, 11 y 12. Léelo, por favor, sí. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te Ujú. fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová el que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y eso lo tenemos también. Es un versículo del Nuevo Testamento. Lo puedes, por favor, leer, Celinita. Búscame, Celinita, Hebreos 12:5, Celinita. ¿Celinita está por ahí o no? Sí, maestro, estoy aquí. Listo. Léeme, por Hebreos favor, 2, Hebreos 12:5. ¿Sí? ahora mismo. Y dice así, y bebéis y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. El 6, porque Sigue, el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. sigue. 7. 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque hijo Porque ¿qué es, hijo es aquel? porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina. Sigue. Pero, Pero si se os deja la disciplina, no, pero si se os deja sin disciplina, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijos. amén. Ah, ¿Entendimos esta parte? De que no podemos menospreciar la corrección del Señor. No amén. podemos rechazar la disciplina que hace el Señor con nuestras vidas. Es un proceso de qué? De formar el carácter. ¿Qué pasó allí con, con Jacob y Labán? Simplemente fue engañado por Labán, pero todo esto debido a que Dios quería formar su carácter. Y iba a ser 7 años de formación. Y no solamente 7 años, iba a ser más de 7 años simplemente para obtener un gran galardón. Digámoslo así, una mujer idónea, que era Raquel. Amén. No Amén. menospreciemos. No menospreciemos, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. ¿Qué significa no te fatigues? Hey, no rehuses, no te impacientes, no cuestiones a Dios, simplemente esperemos y confiemos en el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque es un proceso que Dios está permitiendo para simplemente forjar nuestro carácter. Amén. 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 Entendamos esto. La esencia de Dios es el amor. Amor. Rocío, ¿tú castigaste alguna vez a tus hijos? Hay muchas. ¿Cierto que sí? ¿Por amor
o simplemente porque tenías un corazón cruel? No, no, no. Por Por el amor, amor. ¿cierto? Por amor, y esa es la esencia de Papá Dios, es por amor, Él nos castiga es por amor. Amén. Y todo esto eh, tiene un propósito, y es que ellos entiendan. Formación. Ujú, Formación, formación. Simplemente es forjar el carácter, principios, valores éticos y morales. Amén. Así que eso es lo ujú. que quiere Papito Dios con nosotros. Muy bien, familia hermosa. Hemos concluido este hermoso estudio. Le damos gracias a Papá Dios por este momento. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos hoy a nuestro corazón. Te damos las gracias, Padre Celestial, porque tu palabra es viva y eficaz. Nos ha dado tanta enseñanza en esta mañana, Padre, y entender que lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Si Sí, sembramos Señor. engaño, engaño, nosotros vamos también a traer sobre nuestras vidas. Y te pedimos que seas tú, Señor, ordenando nuestra casa, ordenando nuestro corazón. Límpianos de todo mal, de toda impiedad. Que nosotros tengamos ese corazón como como el de nuestro Señor Jesucristo. Corazón sensible, humilde, empático, que escucha, sensible ante el dolor de las demás personas, Padre. Que nosotros podamos lograr ser esos representantes de nuestro Señor aquí en esta tierra, que podamos ser sal, luz, esos luminares, esas atalayas aquí en la tierra, Padre, porque lo único que deseamos es complacerte, queremos agradarte, hacerte sonreír, bendito y glorioso Dios. Así que, Padre amado, derrama, desciende sobre nuestras vidas con gracia y favor, Padre. Todo esto te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, gracias, Amén. mil gracias por estar aquí en 365 días íntimos con Dios bajo la palabra de Él. Amén. Nos vemos mañana, 6 de la mañana, hora Colombia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.